Gabriel Jurado es el viceministro de las TICs, de las comunicaciones. Viceministro, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, buenos días a usted y a toda la audiencia de la W. Vice, ¿por qué se va? ¿Qué le aburrió? Bueno. ¿Quién lo maltrató? Julio, ¿qué le pasó, mijo? Para nada, Julio, no. Yo creo que, como lo dije en mi carta de renuncia, me voy con una satisfacción grande del deber cumplido. Creo que se han hecho cosas bien importantes en estos más de 20 meses de gestión en el viceministerio, con un equipo maravilloso. Sacamos la subasta de 5G, organizamos muchos desórdenes reglamentarios y normativos que impedían que este sector avanzara, temas tan simples como las indexaciones en el pago de espectro, todo el tema de obligaciones de hacer, el tema de garantías, los proyectos como Conectividad para Cambiar Vidas, el plan de expansión de la conectividad digital. Yo creo que se hizo un trabajo realmente bueno. Yo me voy muy satisfecho, muy tranquilo. Y Julio, lo que pasa es que uno también en la vida toma decisiones con la razón y el corazón, y yo siento que ya este es el momento de dejar estas tareas andando y mirar nuevas perspectivas. Con el ministro Julián Molina tenemos una relación personal muy buena, pues él trabajaba aquí con el ministro Liscano como asesor, tenemos una muy buena relación, pero desde un principio, cuando él estuvo nominado en la terna que le presentaron al presidente, yo le manifesté con toda sinceridad y con toda la amistad y con todo el cariño que yo entendía las dinámicas de estos ejercicios públicos y que contara con que yo tenía esa disposición de hacerme un lado, y mi decisión personal, voluntaria y ya pues tomada al día de ayer es retirarme y dejar pues que ya el ministro Julián Molina organice lo que queda del periodo de gobierno, pues todos estos planes que vienen andando. Hasta ahí muy bien, muy diplomático, ¿no, Alberto? Muy generoso, el deber cumplido, momentos en la vida, un alto en el camino, el respeto, todo el balance que pues ni más faltaba está en números, porque ahí no se puede mentir, las conexiones, la manera como se logró integrar al país en la manera en que se pudo en tecnología. Pero le voy a hacer una pregunta, pues ya de viceministro saliente. Si el ministro no fuera el escogido, ¿usted se habría quedado? No, Julio, yo creo que yo ya tenía una decisión personal de mirar nuevos horizontes. Yo creo que la tarea se hizo, y uno en la vida cuando inicia una carrera, esto es como en el fútbol, uno tiene que retirarse en la cresta de la ola y no cuando la ola está cayendo. Y la decisión personal mía, cualquiera que fuera el ministro, era retirarme para esta época, justamente porque siento que estoy en la cresta de la ola y no quisiera retirarme cuando la ola está cayendo. Bueno, está dicho todo, ¿no, Félix? Me voy en la cresta de la ola porque la ola comienza a caer. Va a caer la ola. Va a caer la ola. Viceministro, Pues, sigamos con su sinceridad diplomática. Uno de los temas que más nos han abordado en los últimos 3 días tiene que ver con las convocatorias, es decir, un plan de estímulos para realizaciones de cine, de televisión, de emprendimientos, de personas que no están en los grandes medios, que tienen iniciativas interesantes, y desde el ministerio pues esas convocatorias tuvieron mucho éxito y ayudaron a mucha gente en un país con oportunidades tan limitadas, especialmente para los periodistas, para los realizadores. Y esas convocatorias, pues, tenían un presupuesto y estaban funcionando, repito, para ayudarle a mucha gente. El nuevo ministro decidió acabar con esas convocatorias o reducirlas de una manera muy, muy considerable. ¿Eso tuvo que ver con su decisión? No, Julio, no. Yo creo que es importante aclararle a la opinión pública que esa lectura que ustedes están planteando aquí no es así. La verdad es que nosotros en el ministerio en general tuvimos una reducción del presupuesto del 2024 al 2025 del 58%.
Y obviamente cuando a uno le reducen en esa proporción tan gigante, en más de la mitad del presupuesto de un año a otro, pues hay que hacer ajustes en los presupuestos de inversión para poder cumplir con todas las metas del plan de desarrollo. Y por supuesto que este ministerio tiene una tarea fundamental, que es la expansión de la conectividad digital y que es la inclusión digital. Entonces, la razón fundamental realmente no es la decisión de uno u otro ministro, sino la razón fundamental por la cual hemos tenido que recortar no solamente estos proyectos, sino muchos de los otros proyectos, es precisamente porque el recorte de presupuesto, que para nadie es un secreto que el gobierno central viene teniendo problemas de recaudo de caja, pues fue monstruosa. Nosotros tenemos una reducción del 58% en el presupuesto general del viceministerio, y esa razón es la que lleva a que efectivamente tengan que ajustarse estos proyectos. Abre Cámara, por ejemplo, que es un proyecto al que Julio se refiere, que de verdad es un proyecto muy bonito en donde se estimula el arte y la creación nacional, tuvo en el 2024 una asignación presupuestal cercana a los 27.000 millones de pesos, y si uno hace una simple división y reducción de ese presupuesto del año 24 frente a la reducción del año 2025 y le quita el 58%, pues estamos hablando que no vamos a tener más de 12.000 millones de pesos. Entonces la razón obedece realmente es a la disminución del presupuesto general que ha tenido este ministerio. Viceministro, quiero cambiarle de tema porque otro problema que queda ahí en el Ministerio de las Tecnologías es el problema de Telecol. Esta empresa está diciendo que ha presentado planes de pago diferente y que ustedes le han violado el debido proceso. Seguramente ellos van a alegar esto ante instancias jurídicas. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Qué le ha dicho a Telecol? Bueno, Camila, yo creo que es bueno contarle a la opinión pública cuál es la situación de Telecol. Yo empiezo por decir que el gobierno en el 2023 expidió una resolución en octubre fijando los requisitos, las condiciones y todo el procedimiento para el proceso de subasta de la banda de 5G. Ese proceso se adjudicó, como bien se recuerda, el 20 de diciembre, y en los cronogramas estaba fijado que para el mes de febrero del año 2024 se emitiría el acto particular a cada uno de los oferentes. Recordará la opinión pública que los ganadores fueron la empresa Claro, la unión temporal conformada por Tigo y Telefónica, UOM, y finalmente el operador Telecol, que es un operador nuevo en Colombia, no ha tenido participación en este mercado. Dentro de todas estas reglas y de acuerdo al estudio de los consultores que nos acompañaron en la estructuración de los pliegos de condiciones de las reglas de la subasta, se estableció para efectos de evitar la especulación con el espectro, que valga decir, de acuerdo a la Constitución, es un bien de uso público absolutamente importante para el despliegue de las comunicaciones en el país. Se estableció una regla consistente en la extinción del permiso si el operador no hacía el primer pago. ¿Y por qué establecimos esta regla? Establecimos esta regla porque en algunos países del mundo suele suceder que operadores, digamos que participan en subasta, operadores, escúcheme en el término que voy a decir, no lo digo por supuesto ni más faltaba por Telecol, que es una empresa seria con presencia en Brasil, pero aparecían operadores de papel especulando con el espectro, y después que se le asignaba y no conseguían los inversores para desplegar la red, sencillamente lo devolvían. Entonces nosotros, para evitar eso, desde el principio, desde octubre 20, fijamos una condición que es una condición resolutoria en donde se dice que si el pago de la primera cuota del espectro radioeléctrico no se hace dentro de los 90 días calendarios siguientes a la firmeza del acto de asignación, el ministerio tendrá que hacer un procedimiento administrativo porque se entiende verificada una condición resolutoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se paga en el término que se estableció, tanto en la regla general como en el acto particular, se pierde el derecho al uso de ese espectro. Y eso es lo que está pasando además con Telecol. Valga la pena además decir que ese primer pago es tan solo el 13% del total del valor fijado. El valor fijado para Telecol en la resolución de asignación de su espectro particular
fue de 41.383 millones. Luego ellos tendrían que haber pagado en los 90 días calendario algo así como 41.383 millones de pesos. Sí, pero viceministro, no hicieron, ¿no? Yo me le quiero meter ahí porque hay un punto importante y es que Telecol está diciendo que el Estado, que Colombia va a perder más de 300.000 millones de pesos y pues el palo no está para cucharas, realmente se necesita esa plata. Se estaría perdiendo todo eso y en ese caso, pues entonces, según lo que usted dice, Telecol ya no tiene ingreso al país, ya no hay nada que hacer. Bueno, yo creo que eso es una interpretación equivocada de Telecol, porque el Estado pierde plata cuando la plata le ha ingresado y esa plata se pierde. Hoy lo que tenemos con base a unos actos administrativos es una expectativa de recibir un dinero como pago de la contraprestación por uso del espectro. Pero como hoy ese espectro no se puede usar por parte de Telecol porque no han hecho el pago, pues sencillamente ese espectro lo conserva el Estado. Y aquí es bien importante decirlo porque se ha tejido una historia un poco equivocada en el sentido de que aquí va a haber un daño al patrimonio público. No, la ley 610 es la que dice cuándo hay daño al patrimonio público, es cuando hay un menoscabo, un perjuicio, una pérdida de dinero. Aquí tenemos dos bienes, la plata y el espectro. El espectro sigue estando en cabeza del ministerio y no se ha perdido. La plata es una expectativa que de acuerdo a las reglas de la subasta tenía que pagar Telecol y no pagó. Entonces la consecuencia de ese no pago es que pierde el derecho a usar el espectro porque el espectro lo conserva el Estado. Ministro, termino con otra pregunta que seguramente no va a poder contestar por su estilo diplomático. A uno le da la impresión, por la salida del ministro, por la salida del viceministro que es usted, y por la escogencia del nuevo ministro y la condición del presidente al nuevo ministro, que las cosas con el ministro Liscano no terminaron tan bien como parecían. Y tengo entendido que tiene que ver con algunas cifras que le contrastaron al presidente. ¿Usted tiene idea de por qué al final el presidente no quedó tan contento con la gestión del ministro Liscano? Pues Julio, yo no tengo noticias, sino hasta ahora que usted lo menciona, que el presidente no está contento o no estuvo contento con la gestión del ministro Liscano, entonces pues no podría, y no es un tema de diplomacia, sino sencillamente es un tema de falta de información. Pero yo creo que las cifras sí hablan claro de lo que se hizo durante la administración del ministro Liscano, que yo lo acompañé como viceministro, y vuelvo y repito, esto es una gestión que se ve en números, y obviamente que el presidente en la dinámica del plan de desarrollo y en la dinámica de la política que se sucede, pues tiene además todo el derecho y la prerrogativa constitucional de exigir no solamente los cambios de ministros, sino también ajustes en los programas. Pero no es un tema de mi diplomacia, Julio, sino es un tema que no conozco que el presidente esté planteando alguna inquietud con relación a las cifras que nosotros les hemos mostrado, porque pues finalmente son las mismas cifras, son además las cifras que el sector reconoce. Ayer en la red en X, pues la verdad fue muy gratificante ver todo el respaldo del sector a la gestión mía, pequeños, medianos, grandes operadores, y son las mismas cifras del ministro Liscano porque hicimos un mismo equipo. Entonces pues realmente no veo mucha lógica en eso. Señor viceministro Jurado, gracias por atendernos, gracias por lo que hizo por las comunicaciones de Colombia y muchos éxitos en sus futuras actividades. Gracias, Julio, sí, a todos los oyentes.